uma outra arte sobre a cerimônia de sepultamento do Papa? Desde Jerusalén, donde tenemos que informar del fallecimiento del Papa Francisco. Pope Francis has died. That's come from the Vatican. Papst Franziskus ist tot. Er starb nach Angaben des Vatikan heute früh im Alter von 88 Jahren. ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が21日、88歳で亡くなりました。Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y lamentablemente hoy nos encontramos aquí en este video por una triste noticia, el fallecimiento del Papa Francisco, el Papa argentino. Para algunos, uno de los grandes orgullos de la historia del país, para otros, bueno, todo lo contrario. El video de hoy, sobre todo cuando alguien pierde la vida, siempre tratamos de tocarlo con respeto, siempre. Pero el video de hoy obviamente es doblemente delicado porque hablamos de una persona que perdió la vida, pero hablamos también de una figura religiosa con infinitos, básicamente con infinitos seguidores que ya sabemos cómo pueden tomarse cualquier cosa de la que se pueda llegar a hablar en este video, porque sí, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con este hombre, lo bueno, lo malo, lo extraño y también lo delirante que ha habido mucho en internet en los últimos tiempos. Así que sentate, ponete cómodo, que arrancamos. El 21 de abril de 2025, a las 7:35 de la mañana, falleció el Papa Francisco. No importa si sos creyente, ateo o simplemente te da igual, hay una verdad innegable. Su muerte marca el final de una era cargada de fe, poder, traiciones, política sucia y verdades incómodas que durante años se intentaron esconder bajo la sotana más famosa del planeta. Pero ¿quién fue realmente Jorge Mario Bergoglio? El pastor humilde que se enfrentó a las mafias del Vaticano, el aliado incómodo de los gobiernos populistas de izquierda, el enemigo número uno de Milei, al que comparó con el peor dictador de la historia y después abrazó como si nada, o simplemente un peón más en el ocaso del catolicismo, una institución que se cae a pedazos en cámara lenta. Y lo más inquietante, ¿murió cuando dijeron que murió? Lo que vas a escuchar en este video no es una defensa ni una acusación, es la historia de una figura amada y odiada con la misma intensidad, un papa que jamás volvió a su país, que se enfrentó al poder, pero también lo usó, y que para muchos fue el símbolo final de una fe que ya no convence a nadie. Jorge Mario Bergoglio nació en Flores, barrio porteño si los hay, hijo de inmigrantes italianos, pibe de barrio, de esos que te cruzás en la panadería y te saluda con una sonrisa. Pero ese pibe, con el tiempo, iba a convertirse en la figura más poderosa del cristianismo. Y no por casualidad, desde joven se metió con los jesuitas, la orden más rigurosa e intelectual dentro del catolicismo. Fue profesor, rector, confesor y sobre todo operador silencioso dentro de una iglesia que en Argentina tenía tanto de espiritual como de política. Ya en los 70, con la dictadura militar, su figura despertaba amores y odios. Algunos lo acusan de no haber hecho lo suficiente por salvar a curas perseguidos, otros dicen que fue clave para proteger vidas en la sombra, ¿verdad? ¿Mito? Las dos cosas. El 13 de marzo de 2013 la historia cambió. Habemus Papa. Desde el balcón del Vaticano apareció su figura con una frase que quedó grabada en la historia. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Pero no te confundas, porque aunque el nombre fuera de santo pobre, el poder que manejó fue infernal. Acá hay que decirlo sin vueltas, Francisco nunca pisó suelo argentino durante su papado, y eso, para un país que lo vio nacer, fue como una trompada directa al orgullo nacional. Lo invitaron presidentes, lo esperaron millones de fieles, le armaron campañas, pero nada. El Papa les dijo no con una frialdad que dolía más que un portazo en la cara. Era una cuestión de seguridad, tenía miedo de la grieta política o simplemente no quería volver a una tierra que lo despreciaba tanto como lo idolatraba. Si hubo una relación que definió la etapa previa al papado de Francisco, fue la que tuvo con el kirchnerismo, pero no por afinidad, sino por guerra, porque antes de que Bergoglio fuera el papa de los pobres, fue durante años el enemigo interno del poder. Desde su rol como cardenal de Buenos Aires criticaba públicamente las políticas del gobierno de Néstor y Cristina, hablaba sin
filtro de la corrupción, del clientelismo, del crecimiento de la pobreza estructural y del autoritarismo encubierto. Y eso al kirchnerismo no le gustaba un carajo. Al contrario, le declararon la guerra mediática, política y espiritual. En un gesto simbólico y alevoso, Cristina y su equipo sacaron el Te Deum del 25 de mayo de la Catedral Metropolitana, donde siempre lo presidía Bergoglio, y lo llevaron a otras provincias. Todo con tal de no tener que mirarlo a la cara ni escuchar sus discursos cada vez más picantes. Lo marginaron, lo dejaron afuera y lo pintaron en los medios afines como un dinosaurio reaccionario, aliado de la derecha y con cosas para esconder. Pero acá viene la parte más turbia. No solo lo intentaron callar, sino que operaron activamente para sacarlo del país. Sí, aunque suene deforme, hubo gente dentro del aparato kirchnerista que prefería verlo bien lejos antes que con un micrófono en la mano y la Catedral de Buenos Aires como escenario. Y según cuentan fuentes cercanas al Vaticano, el mismísimo Benedicto XVI, ya en sus últimos años como papa, estaba al tanto del teje y maneje que rodeaba a Bergoglio desde Buenos Aires. Se hablaba en los pasillos del acoso político que sufría, de cómo lo querían correr del centro de poder local y silenciarlo a cualquier costo. La presión era tan evidente que incluso en Roma se comentaba que lo querían ver lejos, muy lejos. Así fue como el que era perseguido en Buenos Aires terminó ascendiendo al trono más poderoso de la fe. El kirchnerismo lo quiso callar y sin querer lo hicieron papa. Ya en el Vaticano, Cristina cambió el tono y la situación se dio vuelta como una tortilla. Fue a visitarlo más de una vez, lo abrazó como si fueran viejos amigos y le pidió ayuda en conflictos internos. Él, lejos de rechazarla, la recibió con una sonrisa. El Papa era su enemigo, por lo menos con el Papa tenían diferencias cuando era obispo Bergoglio, y ahora parece que usted, en fin, se han acercado bastante. ¿Les une el rechazo a Macri? ¿Qué es lo que les une? No, pobre Francisco, no, ¿por qué? Lo que pasa es que Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, yo antes lo veía siempre, o sea, estaba con un gesto adusto, ¿no? Un gesto serio, muy serio. Y la verdad que hemos tenido, yo como expresidente, como presidenta, cuando él me recibía, y él como Papa, excelentes charlas, pero nunca fue mi enemigo. Para muchos fue un intento de reconciliación real, para otros una estrategia política para quedar bien con el papa más influyente del planeta. Pero la relación siempre fue ambigua. Francisco criticó duramente el lawfare, algo que el kirchnerismo tomó como un guiño a Cristina. También habló de pobreza estructural, de justicia social, de redistribución, un discurso que encajaba perfecto con la narrativa K. Pero eso lo volvió kirchnerista, no necesariamente, pero tampoco fue neutral, y eso en un papa es pólvora en una iglesia que se supone apolítica, pero que sabemos que siempre jugó al ajedrez con el poder. Lo que Francisco dijo, lo que no dijo y sobre todo a quién eligió para abrazar, todo eso lo convirtió en el papa más político de la era moderna. Y no estamos hablando de política espiritual ni debates teológicos, estamos hablando de poder real, banderas ideológicas y un discurso cada vez más inclinado hacia la izquierda. Desde el principio de su papado, Francisco se puso en contra de lo que él llamaba el capitalismo salvaje. Criticó la cultura del descarte, la especulación financiera, el individualismo, la indiferencia global ante la pobreza. Levantó la voz contra la desigualdad, la explotación laboral y las guerras impulsadas por intereses económicos. Hasta ahí, perfecto. El problema no es lo que criticó, sino lo que dejó pasar. Mientras despotricaba contra las multinacionales y los líderes de derecha, recibía con honores a Evo, a Maduro, a Ortega, a Lula, a los Castro, a algunos con récords turbios en derechos humanos, corrupción y persecución política. ¿Por qué esa doble vara? ¿Por qué abrazar solo a un lado del tablero? Muchos empezaron a llamarlo el Papa Rojo, otros lo acusaron de infiltrar al Vaticano con la agenda progresista global, y algunos más extremos, incluso dentro del propio catolicismo, llegaron a tildarlo de anticristo disfrazado de pastor. Y ojo, no son teorías conspiranoicas tiradas de los pelos. Hubo cardenales, obispos y sectores enteros del catolicismo que lo enfrentaron públicamente por desvirtuar el rol de la Iglesia como institución neutral. ¿Qué hacía opinando sobre economía, leyes migratorias o elecciones? La respuesta, según Francisco, siempre fue la misma: no soy comunista, solo sigo el Evangelio. El problema es que a muchos ya no les cerraba ni el discurso, ni el evangelio que citaba. Y si faltaba una buena escena final para esta novela nacional, apareció Javier Milei con la motosierra en la mano y el rosario hecho pelota. Desde antes de ser presidente, Milei se refirió a Francisco con términos que cruzaron todos los límites. Lo llamó el representante del maligno en la tierra, zurdo, imbécil que promueve el comunismo y sí,
En entrevistas internacionales llegó a compararlo con Geraldine, sí, así como lo lees. Pero el giro más bizarro de la historia llegó después de ganar las elecciones. De repente, el enemigo se volvió aliado, lo invitó al país, lo alabó, le pidió perdón públicamente y hasta lo fue a visitar al Vaticano. Pasaron del odio total a una cordialidad que para muchos fue simplemente show político para la foto. Del lado de Francisco tampoco faltaron gestos ambiguos. A pesar de los insultos, aceptó la visita y hasta lo bendijo. ¿Fue un gesto de paz o de poder? ¿Perdón sincero o estrategia vaticana? Lo cierto es que esa reconciliación dejó a medio país con la mandíbula en el piso, porque mientras los ultra K lo usaban para atacar a Milei, los libertarios más radicales se sintieron traicionados. En medio de todo eso, Francisco demostró una vez más que jugaba su propio juego por encima de las ideologías y los bandos, pero también confirmó algo más, que su figura ya no era de unidad, era de grieta puras, un papa amado por unos, detestado por otros y usado por todos. Apenas se anunció su muerte, las redes explotaron, no solo por la noticia en sí, que era heavy, sino por algo mucho más turbio. Para muchos, Francisco ya estaba muerto desde antes. Sí, como lo escuchás, algunos aseguran que el Vaticano lo mantuvo con vida artificial, otros dicen que murió semanas antes y que manipularon las fechas para controlar el impacto mediático. Incluso hubo teorías más deformes todavía, que ya había sido reemplazado por un doble que estaba en estado vegetativo, que lo apagaron cuando dejó de ser útil políticamente, o que su muerte coincidía sospechosamente con ciertas reuniones de poder en Europa. Pruebas cero. Pero lógica detrás del delirio. Algunas conexiones dan para pensar. Lo cierto es que el Vaticano es una de las instituciones más herméticas del mundo. Si quisieran esconder la muerte de un papa por unos días o incluso semanas, podrían hacerlo sin que nadie se entere. Ya lo han hecho antes. Durante meses, los partes de salud fueron vagos. Dejó de dar misas públicas, canceló apariciones y la comunicación oficial fue reemplazada por frases tipo «está descansando», «tuvo una recaída leve» o «se encuentra estable». ¿Pero estable? ¿Desde cuándo? En ese vacío de información, Internet hizo lo suyo, se llenó de teorías, especulaciones y fake news que se viralizaron como vino bendecido en procesión. Y por más ridículas que suenen, hay algo que no se puede negar. Cuando hay oscuridad, el morbo entra con antorchas. ¿Murió cuando dijeron? ¿Murió mucho antes? ¿O simplemente dejó de ser útil y lo dejaron ir? Sin embargo, todas esas teorías, por más virales que se hayan vuelto, se desmoronan frente a un detalle clave. Horas antes de que se anunciara su paso a la inmortalidad, Francisco había estado presente en las celebraciones de Pascua en el Vaticano. No solo fue visto en público, sino que participó activamente, incluso saludando a fieles, dando una breve bendición desde su residencia y respondiendo con gestos cálidos a quienes se acercaban. Hasta circularon fragmentos de entrevistas que dio esa misma semana, donde, aunque visiblemente más débil, se lo notaba lúcido y conectado. Es decir, no estaba escondido ni aislado ni ausente. Estaba ahí cumpliendo su rol hasta el final. Y eso, en medio de tantas conspiraciones, también dice mucho. No es novedad que el cristianismo y el catolicismo en particular vienen en caída libre. Pero lo que muchos se preguntan es si Francisco, con toda su revolución discursiva, fue el salvador que fracasó o el que terminó de cavar la tumba. En los últimos años, el número de fieles bajó drásticamente, sobre todo en Europa y América Latina. Las iglesias están vacías, los curas se ordenan cada vez menos y los escándalos que vienen desde hace décadas, desde los de caricias no deseadas hasta manejos turbios de plata, dejaron una mancha que no se borra ni con agua bendita. Francisco intentó ayornarse, abrió el diálogo con la comunidad LGBTQ+, cuestionó la rigidez del dogma, propuso cambios progresistas y buscó una iglesia más cercana a la gente. Pero ese intento, lejos de unir, dividió todavía más. Los sectores más conservadores lo acusaron de hereje, de destruir la doctrina. Los progresistas lo aplaudieron, pero no volvieron a misa. Y en el fondo hay algo más profundo. La era de la información expuso cosas que antes se ocultaban fácilmente. Se acabó el «lo dijo el Papa» y punto. Hoy hay archivo, contexto, contradicciones y un público que cuestiona todo. Ya no alcanza con ponerse una túnica blanca y hablar en nombre de Dios. La gente quiere hechos, coherencia, verdad, y la religión para muchos ya no pasa ese filtro. Francisco entendió eso antes que nadie, aunque quizás lo hizo cuando ya era demasiado tarde. Más allá de todas las contradicciones, operaciones políticas y grietas eternas que dejó, hay algo que no se puede negar. Francisco fue un papa profundamente comprometido con los sectores
más olvidados. Desde sus primeros días en el Vaticano dejó en claro que su prioridad no era el poder ni los lujos, sino los pobres, los marginados, los que siempre quedan afuera del sistema. Se bajó del Papa móvil blindado y se subió a un Fiat. Rechazó vivir en los aposentos papales tradicionales y eligió una habitación simple en la Casa Santa Marta. Visitó villas, lavó los pies de presos, abrazó enfermos sin miedo ni asco y en cada gesto intentó mostrar una iglesia más humana, menos distante, más del barro, menos de mármol. Su mensaje a los jóvenes fue igual de claro. En la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en 2013, dejó una frase que se volvió bandera para muchos. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Quiero que se salga afuera, que la iglesia salga a la calle. Un grito directo, rebelde, casi punk, si se lo piensa, desde el lugar que lo dijo. El líder de la institución más conservadora del mundo, diciéndole a los pibes que sacudan todo. Ese fue quizás su costado más genuino, el de un tipo que creía que la fe no se vivía en silencio ni encerrada en una catedral, sino afuera, en las plazas, en las villas, en las escuelas públicas y en las heridas abiertas del mundo. Fue todo marketing, fue estrategia, fue verdad. Eso lo decidirá cada uno, pero para millones de personas, especialmente jóvenes, migrantes y gente sin techo, Francisco no fue un político disfrazado de pastor, sino un símbolo real de esperanza. Y esa parte, aunque no grite tan fuerte como las polémicas, también forma parte de su legado. Creyente, no creyente, seas lo que seas, puedes tener la opinión que sea de este hombre, porque por sobre todas las cosas ha sido un ser humano. Comentame por ahí abajo qué opinás del Papa Francisco. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Adiós.